Bienvenidos al análisis de funcionamiento y diagnóstico del sensor MAP. Muy bien, análisis del sensor MAP. Entonces vamos a continuación a analizar cómo funciona este sensor. Vamos a comprender algo importante. El sensor como tal es un chip de silicio, el cual dentro de la cámara hay una cámara que tiene vacío internamente dentro del sensor, y una parte es la parte que me detecta la presión del múltiple de admisión, como lo hemos comentado. Entonces, ¿qué pasa? Utiliza este elemento, ese chip de silicio es un elemento piezo-resistivo, ¿sí? Es un elemento piezo-resistivo que en el momento que él se deforma, automáticamente cambia su resistividad. Ese proceso o esa forma en la que él funciona es la que utiliza el sensor MAP para calcular y determinar la presión absoluta del múltiple. Para ello es importante que este sensor es alimentado con 5 voltios, una masa y un voltaje, el voltaje de señal que envía el sensor, que a continuación vamos a conocer cómo diagnosticarlo y cómo probar este voltaje. Pero antes de eso quiero mostrar lo siguiente. Para entender y diagnosticar muy bien este sensor, el cual me puede servir para hacer un diagnóstico muy certero, es conocer qué es lo que realmente me mide el sensor. Quiero mostrarles acá lo siguiente. Resulta que nosotros acá, presión a nivel del mar, estamos alrededor de esta presión. 101.325 pascales o 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión a nivel del mar. Esa es la presión atmosférica a nivel del mar. Si lo miramos acá en la ciudad de Bogotá, Colombia, tenemos 560 milímetros de mercurio o 74.300 pascales. Entonces, dentro de ese rango encontramos la presión. Entonces vamos a analizar qué pasa y los valores que me arroja el escáner aquí corresponden. Yo con esto puedo diagnosticar incluso si un filtro está tapado, puedo diagnosticar incluso el funcionamiento interno del motor mediante los valores de pascales o de presión absoluta que me da el múltiple. Pero para eso tengo que saber qué es lo que me está arrojando el escáner. Entonces, para ello es importante tener en cuenta, en el análisis acá en Bogotá tenemos a nivel del mar 560 milímetros de mercurio, dijimos, presión atmosférica, porque estamos a una altitud mayor, o sea, quiere decir menor presión, y 74.300 pascales. ¿Qué pasa? La presión que sea superior a la atmosférica se llama presión manométrica, y la presión que sea por debajo de esa presión atmosférica medida mediante un dispositivo le llamamos presión manométrica de vacío, o sea, en este caso el vacúometro que utilizamos para medir presión. Entonces acá en Bogotá, en el análisis de Bogotá, tenemos que se generan alrededor de 15 pulgadas de mercurio en vacío en un motor en buenas condiciones. Entonces, cuando hacemos la prueba con el vacúometro nos arroja este valor. Ese valor lo he convertido a milímetros de mercurio. Entonces, como es una presión tomada desde el punto atmosférico y tenemos 560, pues entonces restamos 781, que es el vacío que se generó. Este vacío acá, mírenlo, que se generó, que medimos, que si lo observamos acá, lo podemos observar acá en este equipo. Entonces acá, miren, acá tenemos las 15 pulgadas de mercurio. Vamos a acelerarlo, démonos cuenta que el valor cambia. Entonces estamos alrededor de 15 pulgadas de mercurio, ciudad de Bogotá, en vacío, el cual nos marca 781 milímetros de mercurio. Entonces, si tenemos a nivel atmosférico 560 y se generaron de vacío 381, o sea que la presión absoluta en milímetros de mercurio es de 179 milímetros de mercurio. Porque he restado ese vacío porque es una presión manométrica de vacío, se la resté a la presión atmosférica y me da 179. Si hacemos la conversión a pascales, me da un valor de 238,64 pascales. O sea que en este momento, si el motor está trabajando a 15 pulgadas de mercurio, debe tener un vacío. En este caso, esta presión que voy a resaltar acá, esta presión de acá, dijimos que es la presión absoluta, y por eso llamamos sensor MAP, sensor de presión absoluta del múltiple. Y ahora la comparamos en nuestro escáner. La comparamos
Con nuestro escáner vamos a observar. Démonos nuestro escáner, en este momento lo aceleré, entonces en el momento que estabiliza alrededor de 238, en este caso nos marca hectopascales, pues el motor pues hay una pequeña variación, pero pues en este caso esperemos que se estabilice, pero si observamos estamos alrededor, si hablamos de hectopascales, estamos hablando de 238,64 hectopascales, de acuerdo a lo que nos arroja el escáner. Entonces ahí podemos corroborar que el dato de la presión de vacío que nosotros medimos con la presión absoluta, pues con la conversión que hicimos acá en Bogotá, en motor en ralenti, totalmente el pedal suelto, está alrededor de ese valor. ¿Sí? Entonces en estos momentos vamos a acelerarlo, pues obviamente que cada vez que yo acelere, pues va a haber una variación de la presión absoluta, el cual va a cambiar. Si yo acelero a fondo, démonos cuenta que si el momento que yo genere y el momento que acelere a fondo, tendría a tener un dato muy cercano a los 743.000 pascales, es decir, a los 743 pascales. No nos va a dar ese valor con precisión, pues porque tenemos un filtro, porque tenemos componentes dentro del sistema que me van a generar una presión menor, pero va a estar muy cercano a ese valor. Entonces vamos a observarlo, presión absoluta del colector, sensor MAP. Entonces voy a acelerarlo a fondo y démonos cuenta que registró un valor de 741 pascales, el cual nos dio muy cercano a la presión a la presión atmosférica, que equivale a 743 kilopascales. Es decir, que si esta prueba yo la hiciera a nivel del mar, cuando yo acelere a fondo, vamos a tener alrededor de 1013 hectopascales, de acuerdo a este escáner, en presión absoluta. Entonces, si tenemos un filtro tapado, esa presión no nos va a llegar a ese valor, me va a generar un vacío. Si tengo problemas o restricciones en el ducto de escape, si tengo problemas en válvulas, si tengo problemas en los anillos, en este caso desgaste en anillos, desgaste en camisas, lo puedo diagnosticar mediante la utilización y el dato que me arroja el sensor MAP. Pero es importante tener en cuenta que, como lo decíamos, el sensor me mide una presión absoluta y con la temperatura que calcula me determina la masa de aire, y de acuerdo a esta presión él corrige el avance o retraso dependiendo de la condición que el módulo determine. Entonces, de esa manera hemos analizado en qué consisten las presiones y por qué nos arroja un valor absoluto en nuestro escáner. Además vimos que el sensor como tal tiene una alimentación de 5 voltios de una masa y un voltaje de señal. Para eso entonces nuestro siguiente proceso es diagnosticar este sensor mediante nuestro multímetro. Bien, a continuación vamos a conocer cómo proceder a diagnosticar este sensor MAP. Para eso los invito a ir a nuestro sensor. Si nosotros desmontamos acá el conector de nuestro sensor, démonos cuenta que este conector tiene cuatro pines. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que algunos vehículos el sensor MAP no viene solo, viene con el sensor IAT o sensor de temperatura de aire de admisión incorporado. Entonces, para esto, les voy a enseñar cómo diferir, cómo saber cuál pertenece al sensor de temperatura y cuál pertenecen las conexiones al sensor MAP. Entonces, para esto los invito a utilizar nuestro multímetro. Entonces tenemos el multímetro, el cual vamos a utilizarlo en función de voltios. Vamos a ponerlo en función de voltios, nuestros cables en la posición correcta. Vamos a abrir el switch de nuestro vehículo. Entonces, ahí abrimos el switch. Y en el momento que el switch ahí esté abierto, automáticamente procedemos al azar, llamémoslo así, a verificar las señales. Entonces vamos a colocar nuestra punta acá en la masa, buscando una masa, y vamos a coger acá el pin 1. Recuerden que Hyundai lo llama de derecha a izquierda, entonces el pin 1. El pin 1 tiene 5.45, el pin 2 tiene 5.3, el pin 4 5.03, igual que el pin 2, y el pin 1 tiene 0.
¿Listo? Entonces este que nos ha marcado 0,42 significa que este de acá pertenece, el que nos ha dado 0, pertenece a la masa del sensor. Entonces ya hemos identificado la masa, un valor importante. El otro dato importante, este que nos marcó 5,45, recordemos que les había comentado que el voltaje de referencia que envía el módulo es de 5 voltios al sensor MAP, pero es constante. Entonces démonos cuenta que este marca 5,45, entonces no es una señal de referencia. Si nos hemos dado cuenta que esta es masa y este tiene 5,45, este pertenece, el pin número 1 pertenece a la señal del sensor MAF. Aunque ahorita lo vamos a corroborar si es verdad o no es verdad. Y estos dos que tienen el mismo voltaje, uno pertenece a la señal de 5 voltios del sensor MAP y el otro pertenece al voltaje que envía hacia el sensor IAT. Recordemos que esto es un termistor y a medida que la resistencia varía, normalmente es un NTC, un sensor de temperatura de coeficiente negativo, entonces cada vez que cambia su resistividad, pues va a cambiar su voltaje. Entonces vamos a conectarlo. Entonces nuevamente el pin 1 dijimos que es el que va a ir abajo, en la parte de abajo. Dijimos que había dado 5,45, que siempre que dé un voltaje mayor a los 5 voltios, 5,30, 5,40, 5,70, he visto en algunos sensores, pertenece a la señal del sensor. Lo que pasa es que este voltaje que nos está arrojando es un voltaje internamente allá del módulo, entonces por eso nos da un valor, pero no es un voltaje de referencia. Y la masa, que es el pin 4. Entonces ya habiendo identificado eso, nos haría falta el pin 2 y el pin 3 para definir cuál es el del MAP y cuál es el del IAT. Entonces luego de haberlo conectado, vamos a arrancar con el de arriba, el color azul. Dijimos que era la masa, y el color rosado del conector del cable, el color rosado, pertenece a la señal. Entonces estos dos de acá dijimos que teníamos la duda porque marcaron el mismo voltaje, y aquel que permanezca con los 5 voltios constantes significa que es el del MAP. Hemos pinchado. Es importante que en el momento que yo pinche un conector de estos, nunca atravesar un cable, porque voy a dañar el cableado. Entonces se pincha tocando la parte inferior en este caso del pin del conector, y automáticamente medimos nuevamente el voltaje. Démonos cuenta que marcó 5 voltios, es decir, el voltaje permaneció constante. Entonces hemos comprobado que el color naranja, en este caso, acá quiero que por favor ubiquemos muy bien, el color naranja pertenece al voltaje de referencia del sensor. El color rosado pertenece a la señal de variación de voltaje, porque nos dio 5,45. Si lo volvemos a medir nuevamente, démonos cuenta que ese voltaje ya no es 5,45, ya tiene otro voltaje. Entonces en este caso, y nos da 2,9 voltios. ¿Por qué razón? Porque en estos momentos el sensor MAP está detectando la presión atmosférica, que en este caso al estar el motor apagado me está sensando la presión atmosférica, por eso tiene un valor alrededor de 9,82, casi los 3 voltios. Y el color azul, vamos a corroborarlo, el color azul, el último cable, es la masa. Entonces démonos cuenta, ahí tenemos nuestra masa. Y por último, el que hayamos tenido la duda entre el 2 y el 3, en este caso vamos a probar ahora el 3, que nos había dado 5 voltios, igual que ahora está marcando 1,39 voltios. Es decir, que hemos ubicado, si yo desconecto, démonos cuenta, voy a desconectarla y nuevamente voy a dejar el pin ahí en el mismo lugar que lo estaba midiendo, nos va a marcar 5 voltios. Apenas lo conecte, el voltaje cae. Entonces quiere decir que no es un voltaje de referencia, porque un voltaje de referencia debe permanecer constante. Es decir, que este es el voltaje, o esta es la conexión de la señal del sensor de temperatura, o el termistor IAT, sensor de temperatura de admisión. Entonces hemos ubicado de esta manera, hemos ubicado cuál pertenece al sensor MAP y al sensor IAT. Entonces, para corroborar, como hemos dicho que el color rosado, el primer pin que hemos probado, el que nos marcó 5,45, es el voltaje del sensor, vamos a corroborar. Vamos a conectar aquí nuestro sensor, vamos a prender nuestro motor. En el momento que yo prendemos nuestro motor, démonos cuenta que el voltaje ahora es de 1,2 voltios.
En este momento vamos a acelerar un poquito el motor. Tenemos 1,1 voltio. Dependiendo de la presión atmosférica, pues él va a cambiar. Entonces voy a acelerar el motor. Lo voy a acelerar a fondo y nos va a marcar muy cercano al voltaje cuando el motor estaba apagado, porque sería la presión atmosférica. Tenemos en cuenta que en el momento que yo lo aceleré, el voltaje sube hasta los 3 voltios aproximadamente. Recordemos que es 2,9, entonces automáticamente el sensor, en ese momento que yo abrí la mariposa, en ese momento hay presión atmosférica y por tal razón nos va a marcar ese mismo voltaje cuando el sensor está apagado. Y por último, si yo coloco y censo, ahora voy a colocar acá en la señal del termistor, que es de color verde en este caso, porque la ubicamos que era la señal del termistor, démonos cuenta que permanece con un voltaje 1,80 y algo. Voy a acelerar el carro, en este caso el carro, el motor, y nos damos cuenta que el voltaje no varía y la variación es muy mínima, porque más o menos la presión de entrada, la temperatura de entrada va a ser constante. Entonces por esa razón el cambio es muy pequeñito, y no va a tener una variación como la va a tener el sensor MAP. Entonces acá, mediante esta prueba que acabamos de hacer, hemos diagnosticado, hemos verificado que el sensor está alimentado con 5 voltios, tiene la masa y la señal de salida del sensor, el cual nos dio el pin 1, varía, en este caso, el motor en ralenti alrededor de 1,1 voltio, alrededor de ese valor 1,2 voltios, acelerándolo a fondo, el voltaje va a subir alrededor de 2,8 voltios. Recordemos que ese valor que nos dio cuando el motor estaba apagado, cuando tenía la presión atmosférica, recuerden que es presión absoluta, el voltaje era alrededor de 2,9 voltios. Por esa razón, cuando lo prendí, el voltaje cayó a 1,1, 1,2 voltios, y en el momento de acelerarlo, el voltaje va a subir. Esa variación de voltaje es la que el módulo como tal va a determinar o va a calcular la presión absoluta del múltiple, y para eso, como lo he comentado, calcula la masa de aire y regula el avance o retraso de encendido mediante este sensor. Y hemos terminado cómo diagnosticar un sensor MAP y cómo funciona un sensor MAP en nuestro vehículo. En este último proceso vamos a analizar el valor de presión mediante un vehículo que utiliza turbo. Este es un caso un vehículo Golf Volkswagen, el cual pues vemos que tiene bujías de incandescencia, el cual quiere decir que es un motor diésel. Y pues mediante el uso de nuestro escáner y la opción de datos en vivo vamos a analizar los valores de presión de este sensor MAF. Teniendo en cuenta estos valores, acá entramos a nuestro escáner, tenemos en cuenta que nos registra 77, 79 kilopascales, el cual, a pesar de que está en ralenti, recordemos que este vehículo, a diferencia de un gasolina, no tiene válvula de mariposa. Entonces, por esta razón, la presión absoluta del múltiple da un poco superior a la presión atmosférica, ya que tiene turbo, a pesar de que estamos en la ciudad de Bogotá, donde la presión debería ser 74 kilopascales. En el momento que empezamos a acelerar, podemos observar que la presión empieza a incrementar, a pesar de que el vehículo está quieto, registra un valor alrededor de 117 kilopascales, ya que si hago una prueba de ruta en plena carga a una velocidad crucero, pues esta presión pues va a incrementar. De esta forma vemos que pues el sensor está trabajando perfectamente, al igual que el turbo, y pues en este caso podemos realizar un diagnóstico tanto del turbo como el sensor MAF. Agradecimientos al ingeniero José Borraes, Oscar Sendales y Hernán Mendoza.